Antes de avanzar con el Congreso de Minneapolis, queremos ver en donde había dos documentos clave en la discusión que mantenían los pastores George Butler y E.J. Waggoner. George Butler había preparado una carta abierta dirigida a los delegados de la Asamblea de la Asociación General de 1886, titulada La Ley en el Libro de Gálatas. La respuesta de E.J. Waggoner se tituló El Evangelio en el Libro de Gálatas. La carta de Waggoner a Butler estaba fechada el 10 de febrero de 1887, pero evitó publicarla hasta la Asamblea de la Asociación General de 1888 en Minneapolis. Los respectivos títulos revelan mucho acerca de lo que cada uno de los dos autores consideraba el tema central de la epístola a los Gálatas. Butler enfatizaba la ley mientras Waggoner se centraba en el Evangelio. Aquellos dos documentos enmarcaron los asuntos discutidos en la Asamblea de la Asociación General de 1888 en Minneapolis. El pastor Butler decía respecto a Gálatas 3: la ley añadida a causa de las transgresiones apunta inconfundiblemente al sistema reparador temporal en su duración, hasta que viniera la descendencia. Se hace referencia a la ley moral como siendo la ley transgredida, pero la ley añadida de la que habla Pablo hacía figurativamente provisión para esas transgresiones hasta que tuviera lugar el sacrificio real. El pastor Waggoner replicó de la siguiente manera: si bien la ley existía en todas sus fuerzas antes del Éxodo, no obstante entró, fue pronunciada o añadida en aquel tiempo. ¿Con qué propósito? Para que el pecado abundara. Romanos 5:20. Es decir, a fin de que el pecado por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Romanos 7:13. Para que aquello que era pecado se pudiera ver de forma clara lo que lo era. Así, la ley entró o fue añadida a causa de las transgresiones. Gálatas 3:19. De no haber sido por las transgresiones, no habría sido necesario que la ley entrara en Sinaí, porque entró a causa de las transgresiones, para que el pecado abundara. Romanos 5:20. Para hacerlo más evidente que nunca antes, de forma que los hombres pudieran ser llevados a la sobreabundante gracia de Dios, manifestada en Cristo. De esa forma, fue una guía, un pedagogo, para traer a los hombres a Cristo a fin de que fueran justificados por la fe y hechos justos por Dios en Cristo. Por consiguiente, más adelante se afirma que la ley no va contra las promesas de Dios, obra en sintonía con la promesa, ya que en ausencia de ella, la ley quedaría sin efecto. Eso da testimonio de la forma más enfática de la perpetualidad de la ley. Butler diría lo siguiente con referencia a esto: aquel sistema de la ley provisional temporal en el de los judíos prosélitos estaban encerrados, confinados, hasta que fuese derribado la pared intermedia de separación. Se trataba de un sistema severo, de un yugo de servidumbre que no podía soportar, que iba contra ellos, que les era contrario. Algunas declaraciones de Butler mostraban insinuaciones sutiles respecto a planes de salvación diferentes, a una dispensación, y en la siguiente, por ejemplo. Por consiguiente, no era apropiado continuar manteniendo aquella pared de separación entre ellos y los demás. Ahora estaban todos en un mismo nivel a la vista de Dios. Todos debían acercarse a Él mediante el Mesías que vino al mundo. Solo por Él podía el hombre ser salvo. El pastor Waggoner detectó dos sistemas de salvación en el esquema del pastor Butler.
uno mediante el sistema de reparador para los judíos antes de la primera venida de Cristo y otro mediante el Mesías para judíos y gentiles después de la cruz. Wagoner respondió sin rodeos a Butler. Sus palabras parecen indicar que antes de la primera venida los hombres se acercaban a Dios mediante la ley ceremonial y que después de ella lo hacían mediante el Mesías, pero hemos de ir fuera de la Biblia para encontrar respaldo a la idea de que alguien haya podido jamás acercarse a Dios excepto mediante Cristo. Amós 5:22, Miqueas 6:6-8 y muchos otros textos muestran de forma concluyente que por ella misma la ley ceremonial nunca podía lograr que las personas se allegaran a Dios. El pastor Butler se refirió a un perdón figurado de los pecados previamente a la primera venida. Se hace referencia a la ley moral como siendo que la ley se transgredió, pero la ley añadida de la que habla Pablo hacía provisión para el perdón de esos pecados en figura, hasta tanto no fuera ofrecido el auténtico sacrificio. Wagoner expresó su consternación ante la declaración de Butler. Lamento apreciar que la cita a la que acabo de aludir contiene una idea que últimamente se ha venido enseñando en cierta medida. Consiste en que el perdón de los pecados era solamente figurado en la así llamada dispensación judía. Sus palabras indican claramente que no existía perdón real de los pecados hasta que fuera ofrecido Cristo, el auténtico sacrificio. Wagoner se dio cuenta de que la teología de Butler restringía la salvación solamente a la generación que vivió tras la primera venida. Pero usted sostiene que el apóstol está razonando acerca de dispensaciones y no acerca de experiencias personales, y que llevarlos a Cristo tiene el sentido de llevarlos hasta su primera venida y al sistema de fe que entonces quedó inaugurado. Pero esa es la posición más débil de cuantas podía tomar, ya que si el significado fuera ese, la conclusión obligada es que la ley cumplió su propósito solamente en favor de la generación que estaba viva en la primera venida de Cristo. Jamás vino nadie a Cristo en el sentido en el que usted emplea el término. A fin de que la ley pudiera llevar a los hombres a Cristo, según el sentido que usted le da a esa expresión, su primera venida, si hubieran tenido que prolongar la vida de ellos, Adán habría tenido que vivir al menos 4000 años. Permítame repetirlo, el texto no dice que la ley fuera un pedagogo con la misión de señalarle a Cristo. Dice que tenía que llevarlos a Él. En resumen, la postura de Butler consistía en que el pedagogo o guía era la ley ceremonial durante la antigua dispensación. Forzaba a Gálatas 3:24 a que dijera que aquellos rituales llevaban a quienes lo observaban al Cristo de la nueva dispensación. Para que se cumpliera el texto, Adán, quien sacrificó un cordero por sus pecados, habría tenido que vivir mediante la ley hasta la venida de Cristo. Pero si se comprende Gálatas 3:24 en referencia a las experiencias personales, entonces no es un texto dispensacionalista, sino descriptivo de la experiencia del corazón, una vez que la ley moral lo convence de pecado y de justicia en Cristo. El pastor Butler aceptaba la justicia por la fe, pero en su agenda lo más importante era guardar la ley y el sábado. Según él, Dios dio a Israel la ley ceremonial bajo el antiguo pacto, a fin de apartarlos del resto del mundo como su especial pueblo escogido. Si obedecían aquellas ordenanzas, vivirían. En la teoría de Butler, los dos pactos eran casi dos métodos de salvación, dado que enfatizaba el propósito del símbolo o tipo en detrimento de la propia experiencia del corazón de la que debe atestiguar el antiguo pacto. Aquellas dos cartas abiertas sobre Gálatas, escritas por G. de Butler y Wagoner,
son fuente primaria que permite determinar cuáles fueron los asuntos discutidos en la Asamblea de la Asociación General de Minneapolis en 1888. Dicho de otra forma sucinta, el tema fue la justicia por la fe en su correcta relación con la ley de Dios. Waggoner vio la justificación por la fe como siendo el gran tema en el asunto del Viejo y el Nuevo Pacto. En la teología de Waggoner, los 10 mandamientos eran el ayo, el guía o pedagogo que llevaba al pecador a Cristo, a fin de que fueran justificados por la fe. Así que llegamos al encuentro más importante, al encuentro de Minneapolis, 1888. Y el encuentro pastoral comenzó el miércoles 10 de octubre y duró hasta el día 16 de octubre. Tuvo lugar en la iglesia adventista del séptimo día de Minneapolis, Minnesota, y las reuniones tuvieron lugar en el sótano de la iglesia. El Congreso de la Asociación General de 1888 comenzó el miércoles 17 de octubre a las 9:30. La controversia se había ensombrecido la asamblea pastoral. No contribuyó a crear una atmósfera favorable en el Congreso de la Asociación General. Por desgracia, ese no fue más que el comienzo. Y cuando Jones y Waggoner llegaron a aquella iglesia aquel primer día, llamó su atención una gran pizarra colocada al frente, en la que estaban escritas 2 propuestas antagónicas. Una de ellas decía: se resuelve que la ley en Gálatas es la ley ceremonial, junto a la cual aparecía el nombre de J.H. Morrison. La segunda decía: se resuelve que la ley en Gálatas es la ley moral, junto a la cual había un espacio blanco para que Waggoner pusiera su firma. Waggoner rehusó hacer tal cosa, declarando que no había venido a debatir. Además, su postura consistía en que no obtenemos la justicia por la ley, sino por la fe, sin importar que se tratara de la ley moral o de la ley ceremonial. Esta controversia obviamente se extendió en Minneapolis, en una conferencia general con mucha incredulidad y cuestionamientos de Elena de White. Incluso antes del Congreso, los delegados llegaron convencidos de que Elena de White había sido influenciado o había cambiado de opinión sobre el punto de vista de los Gálatas, cuando de hecho ella nunca había tomado el punto de vista que ellos creían que se había tomado. Con respecto a las declaraciones y todas las presentaciones de Jones y Waggoner, Elena de White diría lo siguiente: cuando el pastor Waggoner presentó esas ideas, los incomparables encantos de Cristo en Minneapolis, fue la primera enseñanza clara sobre este tema de los labios humanos que había escuchado. Excepto las conversaciones entre mi esposo y yo, me he dicho a mí mismo, es porque Dios me lo ha presentado en visión, que lo veo tan claramente y ellos no pueden verlo, porque nunca se lo han presentado como a mí. Y cuando otro lo presentaba, cada fibra de mi corazón decía amén. Así que cuando Elena de White escuchó la presentación de Waggoner, cada fibra de su corazón decía amén. Ella se regocijaba de la verdad de la justicia por la fe que fuera presentada. Otra declaración de Elena de White: el doctor Waggoner nos ha hablado de una manera directa. Hay una luz preciosa en lo que ha dicho. Algunas cosas presentadas en referencia a la ley en Gálatas, si entiendo completamente su posición, no armonizan con el entendimiento que he tenido de este tema, pero la verdad no perderá nada con la investigación. Tendría humildad mental y estaría dispuesto a ser instruido como un niño. El Señor se ha complacido en darme una gran luz, pero sé que guía a otras mentes y les abre los misterios de su palabra, y quiero recibir cada rayo de luz que Dios me envíe, aunque venga a través del más humilde de sus siervos. Algunas interpretaciones de las escrituras dadas por el Dr. Waggoner no las considero correctas.
pero creo que es perfectamente honesto en sus puntos de vista y respetaría sus sentimientos y lo trataría como un caballero cristiano. No tengo ninguna razón para pensar que él no es tan estimado por Dios como cualquiera de mis hermanos. El hecho de que honestamente tenga algunos puntos de vista de las escrituras que difieren de los tuyos o los míos no es razón para que debamos tratarlo como un ofensor. Luego la gente corre con eso y luego lo usa contra cualquier cosa, contra Waggoner, diciendo, está hablando de la naturaleza de Cristo. Y bueno, Elena de White está diciendo específicamente sobre las Gálatas. Sé que sería peligroso denunciar la posición del Dr. Waggoner como totalmente errónea. Eso agradaría al enemigo. Veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, tal como el doctor la ha puesto ante nosotros. Así que la justicia por la fe no fue separada de la ley en Gálatas, pero fue la justificación por la fe lo que se enfatizó. Decís muchos de vosotros, es luz y verdad, sin embargo no lo has presentado bajo esta luz hasta ahora. ¿No es posible que a través de un escudriñamiento ferviente y con oración de las Escrituras haya visto aún mayor luz sobre algunos puntos? Lo que se ha presentado armoniza perfectamente con la luz que a Dios le ha placido darme durante todos los años de mi experiencia. R.T. Nash nos dice lo siguiente: por la actitud y las palabras de la señora Elena de White, en ese momento quedó claro que estaba al 100% con los pastores Jones y Waggoner en el mensaje que estaban presentando en esa reunión de la Asociación General. G.B. Starr: fue nuestro privilegio asistir a esta reunión y escuchar diariamente a la hermana White, mientras ella respaldaba incondicionalmente la poderosa y convincente presentación de este tema vital de los libros de Romanos y Gálatas. Nunca se dieron pruebas más claras a una asamblea de que el Señor estaba hablando por medio del espíritu de profecía. Mañana tras mañana la hermana de White revelaba las palabras y conversaciones de las personas habladas en sus compartimientos privados. Elena de White diría lo siguiente: asistí a la reunión en Minneapolis. La historia de esa reunión ha pasado a la eternidad con su carga de registro, y cuando se celebre el juicio y se abran los libros, se encontrarán registrada una historia que muchos de los que asistieron a esa reunión no entenderán. Nunca sentí más decididamente el Espíritu del Señor moviéndose sobre mí que en esa reunión, y sé que los ángeles del Señor estaban a mi lado para ayudarme. Parecía vivir como a la luz clara del sol de justicia, pero el espíritu que prevalecía en esa reunión no era el Espíritu de Dios. Tuve que dar un testimonio decidido contra el espíritu que prevalecía, pero mi testimonio fue tratado con indiferencia. Como cuentos ociosos, fui acusado de ser influenciada por mi hijo Willie White, el pastor Waggoner, A.T. Jones y Waggoner. Otra cita más de Elena White dice: nunca antes había visto entre nuestra gente una autocomplacencia tan firme y una falta de voluntad para aceptar y reconocer la luz como se manifestó en Minneapolis. Mi testimonio fue ignorado, dice Elena de White, y nunca en mi experiencia de vida fui tratado como en esa conferencia, refiriéndose a Minneapolis. Una declaración más: os digo que la obra que Dios me ha encomendado no ha sufrido ni es probable que sufra ni la mitad de los opositores declarados que de mis aparentes amigos, los que aparecen ser defensores de los testimonios, pero son sus verdaderos agresores que los debilitan y los anulan. Una cita más
Leemos. Mi guía dijo, sígueme. Luego me llevaron a las diferentes casas donde nuestra gente hizo sus hogares. Escuché las conversaciones, los comentarios hechos en referencia a mí mismo. Se comentaron los testimonios rendidos en dicha reunión. Se habló de Willie White y se presentó de la manera más ridícula. Podría definir a los oradores por sus voces. A.T. Jones fue comentado de la misma manera, al igual que J. Waggoner. Dijo mi guía, ¿dónde está la oración ferviente, la búsqueda de luz de Dios con un corazón humilde? Estuve escuchando en las diferentes habitaciones los comentarios sarcásticos, los comentarios poco cristianos, las declaraciones excitables y exageradas hechas porque había una diferencia en los puntos de vista de la ley en Gálatas. Westphal. Relataré lo que recuerdo de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis, Minnesota. Todavía resuena en mis oídos como la hermana White apeló fervientemente a las conferencias para que aceptara el mensaje de la justificación por la fe. Ella dijo que fue llevada en visión de habitación en habitación, donde los delegados estaban ubicados en Minneapolis, y escuchó sus conversaciones y burla del mensaje de la justificación por la fe. Dijeron que la hermana White estaba envejeciendo y se estaba volviendo infantil, y que los jóvenes Jones y Waggoner la tenían bajo control y la habían influenciado para que lo apoyara en lo que estaba enseñando. C.C. McReynolds diría lo siguiente: estando decididamente prejuiciado a favor del pastor Butler y en contra de J. Waggoner, fui a esa reunión con una mente prejuiciada. Cuando el pastor Waggoner comenzó, parecía muy diferente de lo que estaba buscando. Al final de su segunda lección estaba listo para admitir que iba a ser justo, y su actitud no mostró ningún espíritu de controversia, ni siquiera mencionó alguna oposición que estuviera anticipando. Muy pronto sus modales y el evangelio puro que él estaba presentando habían cambiado materialmente mi mente y actitud, y yo era un oyente ferviente de la verdad. En nuestra casa de huéspedes escuchamos muchos comentarios acerca de que la hermana White favorecía al pastor Waggoner y que él era uno de sus favoritos. El espíritu de polémica estaba encendido, y cuando los delegados llegaron a la última reunión del día, no había más que balbuceos con muchas risas y bromas, y se hacían algunos comentarios muy repugnantes, sin que prevaleciera ningún espíritu de solemnidad. Algunos no se involucraron en la hilaridad, no se mantuvo ninguna hora de adoración, y todo estuvo presente menos la solemnidad que debería haberse sentido y manifestado en tal ocasión. Este desprecio por el testimonio de la hermana White se evidencia en las muchas cartas escritas por ella en ese momento. Su afirmación de que no había hablado en estos temas ni con el pastor Waggoner ni con A.T. Jones fue abiertamente burlada y no creída por algunos. Ahora, otro punto que surgió en ese momento fue este argumento, que siempre hemos creído en la justificación por la fe. Por ejemplo, Urias Smith diría lo siguiente: la posición que adopta ahora el hermano E.J. Waggoner está abierta a exactamente la misma objeción que el libro de J.H. Waggoner de 1854. Así que ve dos razones por las que no puedo mirarlos con desconfianza. Es decir, porque primero me parece contrario a las Escrituras, y segundo, contrario a lo que has visto anteriormente. No me refiero a sus puntos de vista sobre la justificación por la fe y la justicia a través de Cristo para los que siempre hemos creído, sino su punto de vista sobre la ley en Gálatas, que deduce como conclusión de sus premisas sobre esos otros puntos. El verdadero punto en discusión en la conferencia fue la ley en Gálatas, pero todos podemos estar de acuerdo con los 6 discursos preliminares del hermano Waggoner sobre la justicia, y debería haberlos disfrutado la primera clase
si no hubieras habido todo el tiempo que él los diseñó para allanar el camino para su oposición sobre el Gálatas, que considero errónea. Por supuesto que no creo que haya ninguna conexión lógica y necesaria entre los dos, pero sabes que una verdad puede usarse de tal manera y con un propósito tan aparente como para estropear el placer que sentiríamos al escucharla. Tomó su posición en Gálatas, la misma que tú habías condenado en su padre. Bueno, pasaremos al Instituto Ministerial de 1890, antes de concluir. Y allí se habló acerca de los pactos, específicamente de los pactos. Ahora, esta es otra área que surgió, en donde surgió la controversia. No vamos a entrar en todos los detalles sobre eso, pero básicamente hubo una visión muy dispensacionalista acerca de los pactos por parte de Uriah Smith y Butler, con respecto a los pactos, que anteriormente ya algo hemos mencionado, de que en el Antiguo Testamento había una forma de salvación bajo el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto estaba en el Nuevo Testamento. Y Waggoner estaba diciendo que no es una cuestión de dispensación de tiempo, sino que puedes vivir bajo el Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento o puedes vivir bajo el Pacto Antiguo en el Nuevo Testamento. Y ahí había una diferencia de opinión. Waggoner había presentado puntos de vista sobre los pactos en el Instituto Ministerial de 1890, aquí mismo en Battle Creek, y nuevamente otro gran alboroto suscitó allí. En resumen, la Asamblea Pastoral Bíblica de 1890 estuvo centrada en el tema de los pactos. Y allí mismo, Elena de White escribió una carta a Uriah Smith. El jueves 6 de marzo de 1890 le fue mostrada a Elena de White el tema de los pactos. El siguiente sábado, 8 de marzo, escribió una carta precisamente a Uriah Smith. Y esto es lo que dice. Anoche se me mostró que las evidencias en relación con los pactos eran claras y convincentes. Usted mismo, el hermano Dan Jones, el hermano Porter y otros están malgastando sus capacidades de investigación al intentar sostener una posición sobre los pactos distinta a la que ha presentado el hermano Waggoner. Si hubieran recibido la verdadera luz que brilló, no habría imitado ni seguido la misma forma de interpretar y tergiversar las escrituras que caracterizó a los judíos. ¿Qué los hizo tan celosos? ¿Por qué estaban pendientes de las palabras de Cristo? ¿Por qué lo acecharon espiando sus palabras? Para poder repetirlas, malinterpretarlas y tergiversarlas de forma que significaran lo que querían hacerlas significar sus mentes no santificadas. De esta forma engañaron al pueblo, suscitaron falsedades, manejaron aquella cosa de forma que pudieran usarla como medio para entenebrecer y confundir las mentes. El asunto del pacto es una cuestión clara y será recibido por toda mente sincera que esté libre de prejuicios, pero fui llevada allí donde el Señor me dio una comprensión en este tema. Ustedes han vuelto la espalda a la clara luz porque temían verse obligados a aceptar la cuestión de la ley en Gálatas. En cuanto a la ley en Gálatas, no me preocupa ni me ha preocupado nunca. Eso significaba el apoyo inconfundible de Elena de White a los pactos, tal como los presentó E.J. Waggoner. No hay duda de que el Señor conocía la gran desunión existente entre el liderazgo de la Iglesia. Estaba procurando llevarlos a la unidad en la verdad tal como es en Jesús, con tal que estuvieran dispuestos a andar en la luz que la Escritura presentaba. Ahora, es interesante que en 1890 también volvió a publicar Patriarcas y Profetas y agregó un nuevo capítulo sobre los pactos.
y la posición en ese capítulo fue paralela a lo que Waggoner había presentado. Dan Jones, escribiendo el 18 de marzo de 1890, aún estando desde el Instituto Ministerial, esto lo escribió a Willie White de la siguiente manera: he tratado de evitar cualquier prejuicio y espíritu erróneo o sentimiento desde la reunión de Minneapolis en referencia al Dr. Waggoner o el Pastor Jones. Usted mismo o cualquier otra persona que estuviera especialmente relacionada con impulsar la ley en Gálatas, la cuestión del pacto, etc. Pensé que la doctrina de la justificación por la fe, con la cual he estado de acuerdo teóricamente y con la cual todos nuestros hermanos líderes han estado de acuerdo, era solo un jinete, por así decirlo, para llevar a cabo estas otras cosas que estaban más sujetas a crítica, y al conectar los dos juntos, uno con el que nadie encontró objeción, y que en lugar de rechazar a aquellos que eran inobjetables, nuestra gente se vería inducida a aceptar lo que no podían respaldar por completo. En otras palabras, Dan Jones se excusó ante Willie White, en este caso, en esta carta. Dan Jones escribiría también a Willie White de la siguiente manera: tu madre y el Dr. Waggoner dicen que los puntos de doctrina no son los asuntos en cuestión en absoluto, sino que es el espíritu mostrado por nuestra gente en oposición a estas cuestiones por lo que se oponen. Ahora que estamos pasando a un nuevo pensamiento aquí, y eso es que durante esta controversia sobre los pactos, Dan Jones hace esa declaración de que realmente no es de Elena de White, de que está diciendo que no está preocupada por cuál de las enseñanzas del pacto, es solo que a ella no le gusta el espíritu, y esa fue su conclusión. Ahora, su conclusión de Dan Jones era incorrecta. Elena White había apoyado claramente a Waggoner sobre los pactos, y Dan Jones dice que no, pero ahora aquí está el problema. Esta idea se eligió entonces de Dan Jones, y eso se ha utilizado como un hecho hoy. Entonces, este es el libro de Journey, y esto es lo que dice en este libro Journey. En una reunión posterior, Elena de White se enfrentó a la obsesión por las cuestiones doctrinales. Ella dice, informó Dan Jones, no es por lo que creemos que se siente preocupada, no es que todos debamos tener el mismo punto de vista en referencia a los pactos, en referencia a la ley en Gálatas o en referencia a cualquier otro punto de doctrina, sino que todos tengamos el Espíritu de Cristo y estemos unidos para edificar y hacer avanzar el mensaje del tercer ángel. Ahora, es cierto que deberíamos estar todos juntos, unidos, pero Elena de White definió el mensaje del tercer ángel como el mensaje más precioso, que incluía las enseñanzas de Jones y Waggoner sobre los pactos y la justificación por la fe en la ley y la ley en Gálatas. Para que vean cómo la declaración de Dan Jones ahora está llegando a la próxima generación. Estas son las palabras de Journey. Esta cita, dice Journey, esta cita adquiere mucho más significado cuando nos damos cuenta de que una semana antes Elena de White había dicho públicamente a los ministros, incluido Dan Jones, que se le había mostrado que Waggoner tenía la verdad sobre los convenios o pactos. Así de repente borramos la declaración de Elena de White a favor de la declaración de Dan Jones. Elena de White aún estaba más preocupada por sus actitudes que por su aceptación de la posición teológica de ella y Waggoner. Y eso no es verdad.
Fue ese hecho lo que sorprendió tanto a Dan Jones y lo abrió a la reconciliación. Esas explicaciones de Helena de White resultaron ser un importante punto de inflexión en el conflicto posterior a Minneapolis. El intercambio enérgico que condujo al avance en marzo de 1890 ilustra el punto de la señora White de que la verdadera crisis en Minneapolis no era teológica o doctrinal, sino de actitud. Un resultado del Instituto Ministerial de 1890 fue una renovada confianza en Helena de White. Y eso mismo se ha repetido en otro libro recientemente, en el libro de Enciclopedia de Helena de White. Y esto es lo que dice. Helena White tuvo repetidas conversaciones con Dan Jones y lo instó a usar su influencia para ayudar a los pastores a comprender el significado en la doctrina de la justificación por la fe presentada en Minneapolis de 1888. Durante un instituto ministerial en Battle Creek en los primeros meses de 1890, Jones, es decir, Dan Jones, parecía tener prejuicios contra el ministerio de Helena de White, hasta que se dio cuenta de que era una tentación que debía resistir, y sopesando la evidencia aceptó que su don de profecía es una parte integral del mensaje adventista del séptimo día. Nuevamente en esta enciclopedia estamos repitiendo la misma idea basado en lo que dijo el mismo Dan Jones. Entonces, obviamente, él está aceptando a Helena de White según estas declaraciones. Ahora quiero ver dos resúmenes de las cantidades que existen, de muchas cartas que existen en este libro, En el retorno de la lluvia tardía, de Ron Duffield. Y esto es lo que dice el primer resumen. Si te apartas de un rayo de luz por temor a que sea necesario aceptar posición que no deseas recibir, esa luz se convierte para ti en tinieblas. Hablo lo que sé. No se podría dar mayor evidencia de que el pronóstico de Helena de White era correcto que la experiencia de Dan Jones después del Instituto Ministerial de 1890. En casi todos los puntos malinterpretó lo que dijo Helena de White durante su última semana en el instituto. Helena de White había respaldado claramente el punto de vista de Waggoner sobre los pactos, advirtiendo a los hermanos que su propio punto de vista sobre la ley en Gálatas impedía que muchos recibieran luz. Ella misma no estaba preocupada por el asunto, porque no era un problema que le impidiera aceptar el avance de la luz. Esto Dan Jones lo había interpretado como evidencia de que ella no respaldaba a Jones y Waggoner, y que todos podían creer lo que querían. Helena de White había declarado que el espíritu manifestado por los hermanos debería ser de mayor preocupación que sus ideas preferidas. A esto Dan Jones sugirió que la doctrina no era el punto importante, sino solo el espíritu que uno tenía. Sin embargo, al final solo permitió su propia opinión. Helena de White había declarado que no había un plan organizado para impulsar la ley en Gálatas y los pactos, pero que el verdadero mensaje era la justificación por la fe. Dan Jones tergiversó esto, y para que significara que un mero asentimiento y la justificación por la fe que él ya defendía era suficiente sin aceptar el mensaje de Jones y Waggoner. Así que después de todo, de este instituto ministerial, cuando todo el polvo se asentó, Dan Jones realmente volvió a donde había estado antes, y entonces el problema no se resolvió bien. Y creo que Helena de White realmente debería tener la última palabra en todo esto. Por ello, veremos una carta que escribió a O.A. Olsen, que en este caso era el presidente de la Asociación General. Dice lo siguiente: ahora se me ha mostrado la interioridad de los asuntos en la oficina.
Dan Jones está en el fondo de un peligroso plan de trabajo. Lo administrará de la tal manera que la administración de las cosas en la oficina se convierta en un poder de control. Su cabeza puede idear y planear con frialdad, pero al balancearse en direcciones equivocadas es obra de Dios. Él causará dificultad, será tan firme, tan difícil de rogar, que el oficio no necesita a ningún hombre de este tipo, que es ciego en la vista espiritual. No veo forma de una reforma en la oficina a menos que se rompa ese círculo. Ellos, en sus planes y consejos, sintieron que Willie White se interpuso en su camino para lograr ciertas cosas y han discutido el asunto para no abrirle sus asuntos porque él está muy conectado conmigo. Dan Jones, Elderge y Harry Henry no creen en los testimonios. Sé de lo que hablo. Tienen poder, pero Dan Jones es el gran instigador. Lo he escuchado hablar en referencia a Willie White. Creen que me informa de las cosas que pasan entre ellos. Se han hecho discursos muy duros en referencia a mi trabajo porque me han hecho escucharlos. Pero hay un esfuerzo decidido por parte de esta confederación en la oficina para lograr que la voz de Willie White no tenga influencia. Él expresa las instrucciones de su madre desde el cielo demasiado cerca para aceptar sus ideas. Desde que escuché el discurso de Dan Jones, veo que es el mismo carácter que el Señor me reveló que estaba en el fundamento de su concepción y planificación en sus consejos. Se me ha mostrado que el diseño es desconectar su trabajo de mí, y ellos piensan que luego estarán libres de trabas para trabajar de acuerdo con sus planes. Dios no lo quiera, es mi oración. Ninguno de los hombres, Dan Jones, Elder G. o Henry, tienen el amor de Jesús morando en sus corazones. Ninguno de ellos se siente como deberían hacerlo los hombres que están a cargo de grandes responsabilidades. No buscan a Dios por consejo, confían en su propia sabiduría y no les sirve a nadie que no acepte y exprese sus sugerencias. Finalmente diría, el corazón y las oraciones de Willie White y las simpatías cristianas están entretejidas con el trabajo. Y Satanás se está moviendo de manera secreta y encubierta para separar a todos los que tienen conexión conmigo. Y mi trabajo del gran todo no me necesitan. Piensan que si la hermana White se quitara del camino, podrían hacer algo maravilloso. Os escribo estas cosas porque debéis saberlas y obrar con referencia a ellas. Los hombres en la oficina no son hombres convertidos. Dan Jones fue removido de su posición como secretario de la sesión general. Después de todo esto. Ahora, esto es lo que diría Elena de White en 1896 con respecto a la ley en Gálatas. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En esa escritura el Espíritu Santo a través del apóstol está hablando especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y acudir a Él en busca de perdón y paz, ejerciendo el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora va a hablar acerca de Minneapolis. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad es la base de una gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos Waggoner y Jones. Se está refiriéndose a la ley en Gálatas. Al estimar esa oposición, Satanás logró privar a nuestro pueblo en gran medida del poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. La lluvia tardía hacia la referencia. El enemigo les impidió obtener esa influencia que podría haber tenido en llevar
la verdad al mundo, como lo proclamaron los apóstoles después del día de Pentecostés, es decir, la lluvia temprana. La luz que ha de iluminar toda la tierra con su gloria. Apocalipsis 18:1, el fuerte pregón conocido, fue resistido y por la acción de nuestros propios hermanos ha sido en gran medida apartado del mundo. Tanto Butler como Urias Smith nunca cambiaron de opinión sobre el tema de los Gálatas. Y esa primera generación fue allí donde, mejor dicho, en la generación de 1888 fue allí donde se suscitó esta gran controversia. Sin embargo, se dice que Urias Smith y Butler murieron creyendo el mismo punto de vista de Elena de White y Waggoner y Jones. Esta es Urias Smith. Nunca he visto la ocasión de cambiar mi posición, dice, sobre la ley en Gálatas. Desde 1856, la hermana White tuvo una visión en la que vio con respecto a esta investigación y le escribió al hermano J.H. Waggoner. Vi que su posición era incorrecta. Eso resolvió la cuestión con nosotros, pero ahora muchos no saben que la hermana White ha visto algo sobre esta cuestión y ha perdido lo que ha escrito, por lo que no se puede producir. En la conferencia de 1888, traté de explicar estas cosas y de inmediato fue acusado de negar la justificación a través de Cristo, una opinión tan falsa y tan injusta como posiblemente se podría hacer. Entonces renuncié a esta pregunta con desánimo y no tengo la intención de decir nada más sobre el tema. Esto estaba escribiendo en el año 1900. Otra carta más de Urias Smith. Lamento que no esté satisfecho con los comentarios del hermano Brickey sobre Gálatas, porque creo que tiene razón. Esto si está familiarizado con la historia pasada de nuestra causa, lo recordará. Solía ser la antigua visión establecida de nuestro pueblo. Me parece que si se despertó alguna insatisfacción o se causó algún daño, debería haber sido cuando esta opinión fue irrumpida despiadadamente por los artículos en Times of the Times y las conferencias en Hillsborough College y los artículos subsiguientes en el Journal y Introductor y las revistas de revisión. Siempre hemos creído en la justificación por la fe, y como los artículos del hermano Brickey militan en contra de ese punto de vista, no lo veo. Hemos tenido que pelear esta batalla durante los últimos 40 años contra los cargos de nuestros oponentes que afirmaban que la ley había sido abolida y apelaban a Gálatas como prueba de ello. Bueno, esto estaba escribiendo el 11 de febrero del año 1902. Así que vemos que nunca cambiaron sus antiguas vistas. A.G. Daniels nos cuenta de la siguiente manera. Mientras asistía a la reunión campestre de Florida hace unas semanas, el hermano Butler me dijo en el curso de la entrevista que estábamos teniendo cómo se sentía acerca del mensaje que Jones y Waggoner trajeron a esta denominación en 1888. Habló especialmente de su posición sobre las leyes y pactos, y luego señaló el curso que están tomando ahora, y me dijo con considerable énfasis que él nunca pudo ver la luz en sus mensajes especiales y que nunca había tomado su posición. Ahora, hermano White, usted y yo sabemos muy bien que esos hermanos trajeron luz en las leyes y los pactos y en la justicia por la fe en lugar de las obras. El espíritu de profecía luego respaldó algunos de los nuevos puntos de vista que presentaron. En Patriarcas y Profetas encontramos las declaraciones más positivas con respecto al nuevo pacto y contradicen la enseñanza anterior de nuestros hermanos sobre el tema. Esto escribió
en el año 1910. Así que en esos tiempos, tanto Butler como Urias Smith seguían creyendo que la ley en Gálatas era la ley ceremonial. Ahora, Elena de White daría alguna advertencia acerca de A.T. Jones y Waggoner. Esto es en el año 1892. Es muy posible que el pastor Jones o Waggoner sean derrotados por las tentaciones del enemigo, pero si lo fueran, esto no probaría que no habían tenido ningún mensaje de Dios o que la obra que habían hecho era todo un error. Pero si esto sucediera, ¿cuántos tomarían esta posición y entrarían en un engaño fatal porque no están bajo el control del Espíritu de Dios? Sé que esta es la misma posición que muchos tomarían si cualquiera de estos hombres cayera. Bueno, realmente tenemos acá una advertencia. Si Jones y Waggoner caerían, muchos tomarían o dirían que realmente Jones y Waggoner no trajeron la luz. Pero Elena de White enfáticamente dice que estos hombres trajeron el mensaje. Ella misma apoyó los mensajes de Jones y Waggoner como siendo el comienzo de la lluvia tardía. Ahora, aquí el resultado de no aplicar correctamente el consejo de Elena de White, no ver correctamente el respaldo de Jones y Waggoner y el mensaje, y no ver correctamente la historia del mensaje. Prescott finalmente nos diría, y nos unimos a esta declaración: acabo de dar un estudio especial a los testimonios que se han dado a este pueblo desde la conferencia de Minneapolis. He podido ver como nunca antes el alejamiento que le ha habido de los mismos principios que el Señor desearía tener. Personas revelan al mundo ahora mismo, y como el mensaje ha sido así despojado de todo su poder. Parece como si estuviéramos viajando por el mismo terreno de los judíos. Atravesaron justo antes del nacimiento de Cristo, y que no estamos tan preparados para su venida como lo estaban ellos para su venida en ese momento, mientras que al mismo tiempo pusimos mucho de manifiesto énfasis en las profecías que hablan del advenimiento cercano. A veces me siento muy agobiado por la condición de las cosas en el cuerpo como un todo. Oramos diariamente para que el Señor perdone el pasado y revele su poder para el avance de la verdad. Sé que su posición en América debe ser muy difícil y nos olvidamos de orar para que el Señor les dé la gracia necesaria para dar su testimonio y que el Señor quite la reprensión que recae sobre su pueblo. Mi pregunta ¿es esa reprensión todavía hoy? ¿Por qué hay diferencia de opinión cuando se trata de la historia de 1888? Bueno, ¿cómo hicieron los diferentes participantes en esa primera generación? ¿Cómo están aplicando los comentarios de Elena de White en relación con la ley y Gálatas y la relación con lo que sucedió en Minneapolis? Algunos dijeron que era lo mejor que había sucedido en la vida, algunos dijeron que era la maldición de la iglesia y se fueron a la tumba creyendo que sobre el respaldo de Elena de White a Jones y Waggoner. ¿Cómo se siente acerca de eso? Algunos aceptaron el mensaje, otros en realidad dudaron de la propia Elena de White como profeta, debido a esos respaldos. ¿Y cómo ha preparado el escenario esa primera generación para la siguiente? ¿Y cómo se repetirían esas historias a la próxima generación que también recibieron los jóvenes de la generación de consejos del pasado si todavía estamos repitiendo lo mismo, las mismas mentiras sobre el pasado? Y es por eso que veo la importancia de nuestra historia.